Buenos días, Jorge. Hola, buenos ¿De días. qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de Don Carlos, de Celeste. Bienvenidos a nuestro restaurante, situado en General Primo de Rivera, número 12, al final de la Rambla, en Alicante. Bienvenidos. Pasen, por favor, acompáñenme. Es un placer presentarles al equipo de Don Carlos, Paco, Javier, Alejandra. Jorge, ya estamos en el interior del restaurante Don Carlos y vamos a hablar de cómo surgió. Viajes, aventuras, fútbol, amistad, amor. Son algunos de los motivos a los que se debe la historia de este restaurante. Cuéntanos. Sí, así es. Don Carlos abre en el 85, gracias al fútbol. En aquella época, la temporada 84-85, mi tío Carlos Jurado era entrenador del Hércules y se consiguió una muy buena temporada que culminó con el ascenso a la primera división del fútbol español. Es en ese año, en el 85, donde mi padre, Sergio Jurado, que es el gran artífice de todo esto, y mi tío, obviamente, decidieron abrir Don Carlos. Toda esta pared se la hemos dedicado al fútbol, en tributo a los orígenes, en tributo a, obviamente, a un pasado donde se encuentra la verdad, y siempre hay clientes que normalmente no conocen la historia y nos preguntan a qué se debe tanta foto de fútbol. Nos preguntan, oiga, ¿por qué le gusta mucho el fútbol a usted? ¿O le gusta, no sé, el deporte? Bueno, les comentamos un poquito la historia. La historia es que Don Carlos es una historia de gastronomía, de viajes, de amor, de fútbol. Si no fuese por el fútbol, pues posiblemente yo estaría en estos momentos, no sé, en Montevideo quizás. Háblanos de ello, conociendo un poco más de ti. Tu experiencia como chef comenzó en Santa Pola, pero llegó hasta París y hasta Londres. Sí, hice una escuela de hostelería en Santa Pola. Desde pequeñito crecí en el restaurante. Cuando uno tiene un restaurante familiar, obviamente sabe que hay una escala de valores, de sacrificio, de humildad, de trabajo que te inculcan desde muy temprana edad. Y bueno, a los 14 años decidí empezar mi carrera profesional. Fui a la escuela de hostelería de Santa Pola, a la cual le guardo mucho cariño, mucho aprecio. Después tuve la oportunidad de trabajar, por desgracia, en el que hoy en día está cerrado Hotel City San Juan, donde realicé mis prácticas. Y bueno, a partir de allí empezaron una serie de viajes que me llevaron durante más de 12 años a recorrer varios países del mundo, a trabajar en 5 países, entre otros en París y Londres, hasta que decidí volver. Épocas duras, épocas de dificultad, épocas de crisis, pero bueno, reformamos todo este Don Carlos en un nuevo espacio y claro, siempre con el objetivo de guardar la tradición familiar, de guardar los principios más básicos, pero con una calidad en servicio y sala absolutamente renovada y con un equipo muy profesional. Y por ello, precisamente, debido a esta historia, encontramos 2 espacios. Uno es Don Carlos y otro es Celeste. Sí, es así. Bueno, es un poco un tanto peculiar de explicar. Todo es Don Carlos, pero hemos querido crear, como van a ver más tarde, hemos querido crear el espacio gastronómico Celeste, situado en la parte trasera del local. Hay una cocina cristalada que divide 2 sectores. Y bueno, en Celeste damos rienda suelta un poquito a nuestra experiencia, a nuestra técnica. Es un espacio distinto, ni mejor ni peor que la parte de delante, pero sí ofrecemos ciertas cosas que quizás en Alicante sean peculiares. Y bueno, vamos a hablar de las tapas. ¿Qué estilo de gastronomía podemos encontrar? ¿Cuáles son las tapas estrella? En el bar de tapas hemos intentado guardar la simplicidad. Hemos intentado no hacer lo que hace todo el mundo. Hay ciertas cosas que está uno obligado por costumbre social. Ejemplo, una croqueta. Pero en nuestro caso, por ejemplo, hemos intentado que no sea la croqueta de bacalao o que no sea la croqueta de pollo. Tenemos el dulce de tomate, queso de cabra, aceite de albahaca, que ha ganado un par de concursos. En el Festival de Cine de Alicante ganó Mejor Tapa de la ciudad. Contamos con una terrina de foie gras, micuí, con peras al oporto y al vino tinto. Un calamar, por ejemplo, un calamar asado con cebolla pochada en su tinta y aceite de azafrán. Son preparaciones clásicas donde no tienen más pretensión que ser una comida sabrosa, amena, por decirlo de alguna manera, un tanto familiar, porque si una cosa siempre quisimos guardar en Don Carlos es un trato muy cercano
muy correcto, pero a la vez muy, muy familiar. Nos encontramos ahora delante de la cocina, donde mientras comemos o cenamos podemos ver cómo se cocina todo. Sí, así es. Hemos decidido hacer una cocina cristalada por varias razones en específico. La pura verdad es que no se hizo para ser mono de zoológico ni para pretender que te vean. La pura verdad es que durante muchos años, algo que yo tuve desde la infancia, siempre me llamaba profundamente la atención que cuanto más calidad de cocina, peor era la cocina, propiamente dicha. 2 estrellas Michelin, más en el sótano. 3 estrellas Michelin, más sótano todavía. Yo decía, coño, ¿por qué no tenemos derecho a tener un espacio limpio, con una temperatura correcta y a trabajar dignamente? Bueno, así que me dije, un día la vida, si me da la oportunidad, voy a intentar hacer una cocina acristalada, como una oficina, donde hay una temperatura correcta, donde yo pueda ver qué sucede en la sala, donde yo pueda sentirme bien y donde entre con mucho positivismo y muchas ganas de trabajar. Que no sea entrar a las 8 de la mañana, como hice durante muchos años, no ver el sol, salir a las 8 de la tarde y no ver el sol. Celeste está dedicado al Uruguay, está dedicado un poquito al paisito de donde venimos, los orígenes, y Celeste en este caso es como la selección del país, la Celeste. Por eso, como el local tiene mucho que ver con el fútbol y es una historia de gastronomía, amor y fútbol, quisimos que este espacio fuese un recuerdo al pasado, ¿no? Quizás en el pasado estaba la verdad. Tomamos la decisión de llamarlo Celeste, como la selección uruguaya de fútbol. Tenemos una grata colaboración con una gran profesional llamada Begoña, de la Sala Aural, y gracias a la colaboración de Begoña y de su empresa, pues podemos contar en Celeste con cuadros y arte de un buen nivel. A diferencia de como hemos visto en el Tapas Bar, donde guardamos una carta tradicional, donde guardamos un poquito esos platos más clásicos, innovaciones, pero desde la tradición, el concepto de Celeste es más gastronómico. Es un espacio que toma la idea de un restaurante parisino con 3 estrellas Michelin, donde me llamó profundamente la atención que no había carta. Este restaurante, dirigido por Pascal Bajot, tiene 2 menús y al cliente simplemente se le pregunta si es alérgico, si tiene alguna preferencia y si bebe o no bebe alcohol. Entonces, a partir de sus respuestas, en Celeste trabajamos de una manera bastante sencilla. Al principio cuesta un poco de entender, porque obviamente los clientes, sobre todo en Alicante, quizás no se está acostumbrado a este tipo de servicios. Pero bueno, intentamos con total naturalidad preguntar si es usted alérgico a algún ingrediente, si tiene alguna preferencia. Puede decirle, por ejemplo, pues mire, a mí no me gusta el pescado, intente hacer algo más con carne, o soy vegetariano, por ejemplo, ¿no? Y si bebe o no bebe alcohol. A partir de sus respuestas creamos un menú. Tenemos 3 menús en la carta de maridaje, 5 platos, 5 vinos, 7 platos, 7 vinos, y tenemos la posibilidad de ofrecer algo único, que es el menú Sou Ricci, dedicado a Escoffier. Tras años de aprendizaje en París, pasé 5 años en París trabajando en palacios parisinos, en el Hotel de Crillon y en el Ritz de París, donde tuve la oportunidad, gracias a Dios, de aprender con muy grandes cocineros y grandes maestros. Hemos hecho un poquito un vintage de todo esto, un remember. Y esos platos que quizás son la base de la cocina, la base más pura y tradicional de la alta cocina, pues de tanto en tanto, bajo previa reserva, los realizamos. Es un tanto nuestra pasión, por decirlo de alguna manera, es un tanto nuestro aliciente por la gastronomía. Como todo gastronómico, hay que ser honesto y darse cuenta de que económicamente un gastronómico no es rentable. Nosotros vivimos del bar de tapas, de los eventos, del menú del día, vivimos obviamente de todo lo que es la parte clásica del negocio. Normalmente nos gusta ser asiduos a la competición. Somos un equipo familiar, lo dicho, pequeño pero muy profesional. Contamos con un gran segundo de cocina como es Javier Serrano, mi mano derecha, un chico muy formado, muy buen cocinero. En mi opinión, para mí está sin lugar a duda en los mejores cocineros jóvenes que pueda tener la Comunidad Valenciana, sin lugar a duda. Contamos obviamente con un servicio de sala muy profesional. Soy asiduo a concursos de cocina y empiezo a preparar este año el Nacional del Uruguay, clasificatorio para el Bocuse de América, y este clasificatorio para el Bocuse de Lyon en el año 2017. Lo intenté lo intenté en el 2010 y perdí por 3 décimas. Entonces hay que intentarlo otra vez.
hay que intentarlo otra vez, quizás de una manera más inteligente. Se aprende, son concursos de muy buen nivel, son concursos donde se requiere una técnica culinaria fuerte y como todo en la vida, es pasional, o lo tienes o no lo tienes. Y bueno, dolió perder aquel día por 3 décimas, el concursante uruguayo que ganó clasificó al Bocuse de América, después no clasificó al Bocuse de Lyon, pero bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con la ayuda de profesionales internacionales. Vamos a intentar hacer un buen trabajo y a ver si se da la posibilidad de poder clasificar al Bocuse de México en el Azteca. Esperemos que sí, y bueno, para completar información los clientes pueden visitaros en internet porque tenéis página web propia y estáis en las redes sociales. Sí, si quieren visitar nuestra website doncarlosalicante.com van a encontrar un poquito de nuestra historia. Don Carlos es un local abierto desde 1985. Van a poder ver un poquito los menús, el concepto Celeste, un poquito del dossier de prensa, un poquito también de lo que a breve resumen hemos explicado aquí, de qué se trata Celeste, cómo trabajamos Celeste. Es una website completa. Bueno, pues nos despedimos aquí. Invitamos a todo el mundo a que venga a este espacio situado entre el barrio y la Rambla y a que descubra las increíbles ofertas, ¿no?, que tenéis aquí tanto en Don Carlos como en Celeste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.